Pues ya estamos aquí en el foro, en nuestro análisis en perspectiva sobre este tema que tiene este concepto, quizá no tan familiar al auditorio, tampoco era tan familiar a mí hasta ahora que me puse a leer sobre el mismo, y quizá conviene que empecemos por ahí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gentrificación? Sí, para hacerlo algo más ameno, ¿sí? Y hacerlo resumido, yo diría que hablando de gentrificación, el punto central es entender los cambios, las transformaciones en ciertas áreas de la ciudad, en donde se invierte, tanto por el sector público como el sector privado, aumenta el costo del suelo, de los inmuebles, el costo de la vida, y eso atrae a grupos de mayor ingreso de los que vivían en la zona. Okay. Entonces, digamos, se eleva el nivel de vida de una zona determinada. ¿Urbana siempre estamos hablando de ciudades? Sí, ahorita, bueno, yo creo que sí, mejor hablemos de ciudades. También se aplica en casos de pueblos, ¿no? Los pueblos mágicos, por ejemplo, donde el turismo es el que genera ese auge, ¿no? Y hay que entender que el inicio de todo es, la mira es hacia zonas deterioradas. Okay. Entonces se hace esa inversión, se eleva todo, el nivel de vida, el costo, los inmuebles, y eso atrae a otros a habitantes de otro poder adquisitivo. Y empieza ahí el punto de quiebre, digamos, el punto medular de la gentrificación, que es, en ese momento puede haber, y en la mayoría de los casos así pasa, un desplazamiento voluntario o involuntario de los que vivían antes. Perfecto, me parece que es un buen marco, digamos, para entender el fenómeno. Ayúdanos nada más, Luis Alberto, un tema, el concepto, ¿de dónde viene este concepto extraño? Además, pude leer que no todo el mundo está de acuerdo en que deba de utilizarse en castellano. ¿Cuál es el origen de este? El origen del concepto se remonta en los 60s con una socióloga británica, Ruth Glass, que en el 64 lo que hizo fue describir las transformaciones que estaban pasando en un barrio obrero en Londres, y lo que veía es precisamente el proceso que estaba explicando Efi, que era un barrio obrero en donde empezó a tener inversión privada y empezó a atraer a población de la nobleza o de la gentry, y eso generó desplazamiento de población, ¿no? Entonces ese es el concepto, cómo surge. Y a partir de ahí empieza, digamos, a propiciarse distintos casos de estudio en donde utilizan este concepto para explicar las transformaciones urbanas. A mí me parece que lo importante de este concepto es que precisamente lo que está haciendo es hablar de una lucha de clases, en el sentido de que se están desplazando población de menores recursos por población de altos ingresos, ¿no? Entonces, esa idea de lucha de clases o esa connotación política o ideológica que mantiene este concepto, a mí me parece que es importante recuperarlo y, por tanto, se ha aplicado en distintas partes del mundo. Me gusta, y les propongo que dejemos esa dimensión, obviamente, social y política como un tema al que hay que entrarle, y hay que entrarle a fondo, digamos, ¿no? Por las implicaciones sociales, pero permítanme mantenerme todavía algunos minutos en un plano más descriptivo, y descriptivo con la siguiente lógica. ¿Cuáles podrían ser argumentos a favor de la gentrificación? Primero veamos cuáles son los argumentos, digamos, que sostienen que este es un fenómeno y un proceso positivo. Luego veamos cuáles son argumentos que critican este proceso, y entonces creo que tendremos elementos para entrarle a un análisis más de fondo de sus implicaciones sociales. Argumentos a favor, aunque no estés de acuerdo con ellos. ¿Cuáles serían argumentos a favor? Argumentos a favor, que hay una corriente teórica que precisamente sostiene eso, es que las zonas deterioradas sí necesitan mejorarse, necesitan inversión, y por sus características, porque no es cualquier zona. Esas zonas son zonas muy bien localizadas, normalmente el centro de las ciudades, con una muy buena accesibilidad. En la mayoría de los casos también con un patrimonio arquitectónico urbanístico de mucho valor. Entonces existe ahí un potencial de crecimiento no aprovechado en ese momento. Ese es también un punto muy importante. En todos los casos, entonces, estamos hablando de zonas que tienen un potencial de, digamos, revalorización significativa. Exactamente. Supongo que hay que ver cada caso en lo particular, pero una pregunta general es, ¿por qué se da normalmente ese deterioro, o por qué se encuentra en una situación económicamente deprimida esos barrios, si están bien ubicados y si tienen un potencial arquitectónico como el que describes? Sí, está también la teoría que no comparto del todo, de que los barrios tienen su ciclo.
Claro, estructura física, la estructura física a lo largo del tiempo, si no se le da mantenimiento, si no se hacen inversiones continuas, constantes, pues va a deteriorarse, ¿no? Entonces, esa es la situación de estos barrios, pero eso no quiere decir, yo no lo veo como algo natural, como muchas veces se dice, o sea, el ciclo de los barrios de las ciudades, de un auge a llegar a un deterioro. Si el gobierno, si el sector público está haciendo inversiones y mantenimiento de la estructura, no tiene por qué pasar. Tendría que verse exactamente. Okay. O sea, entonces podríamos decir que una de las causas del deterioro es el abandono. El abandono por parte de las autoridades estatales. Nada más me ha dicho un argumento positivo, porque me doy cuenta que no es un fenómeno que los convenza como algo deseable, pero necesito más argumentos positivos. Hablaban de inversión pública y privada. Pues suena bien, ¿no?, que se invierta dinero en zonas deterioradas de las ciudades. ¿Qué dirías de eso y qué otro argumento a favor podríamos rescatar de los teóricos que defienden el fenómeno? Es que es difícil, precisamente, porque el mismo concepto, la connotación que tiene, desde su mismo origen, es precisamente un concepto que lo que está haciendo es esta reivindicación social. Sí. Entonces, difícilmente. El problema es que a mí me parece que recientemente existe un uso indiscriminado del mismo concepto, y que incluso se le está intentando quitar esta connotación negativa. Okay. En tanto es así, se llega a hablar de gentrificación positiva y se empieza a hablar algunas características, por ejemplo, reinversión de capital en espacios degradados donde existen distintas problemáticas sociales y que esa inversión va a revalorizar las áreas centrales principalmente. Pero eso me parece que es en el discurso, porque realmente lo que está pasando es que esa inversión está afectando a población de bajos ingresos, ¿no? Que ese es básicamente, digamos, que lo sustancial, lo más importante del concepto, ¿no?, de que hay desplazamiento de población. Ok, que ahí yo creo que es, digamos, el punto nodal al que insisto, no solo volveremos, me parece que es el principal, pero les hago otra pregunta. Desde el punto de vista del tipo de desarrollos que se promueven en estas zonas, ¿se trata de desarrollos sobre todo para la ocupación privada o se trata de desarrollos, y también vale para eso el concepto, de recuperación de espacio público? Sí, yo creo que el punto medular en eso hay que ponerlo en la inversión privada. En la inversión privada, ok. El inversionista privado, con toda legitimidad, va a tener como meta sacar lo máximo de ganancia de su inversión. Entonces, él no está interesado en las necesidades del lugar, en las necesidades de las personas que están ahí, sino que su inversión tenga el mayor beneficio, ¿no?, el mayor retorno. Por eso creo que es muy difícil esperar que desde el momento que está involucrada la inversión privada, el sector privado, sin una conducción, sin un control estricto por parte del gobierno, es muy difícil que esas inversiones lleven a cabo un beneficio para la población que vive en ese lugar y para la ciudad en general. Por eso mismo, en el espacio público, pues las inversiones que se van a hacer no se van a hacer para que se refuerce ese carácter de lo público, sino para poder generar negocios y poder sacar. Y otra cosa positiva, si me permites regresar, sí, por supuesto, que estabas preguntando, que es uno de los argumentos, es la mezcla social. El tema de la segregación es también un tema que se maneja como algo negativo. Si los diferentes grupos en el espacio se separan, viven en zonas aisladas entre sí, sin interconexión, entonces hay una corriente teórica que dice, a través de la llegada de esos nuevos habitantes de mejor poder adquisitivo, rompemos esa homogenización. Integración de tejido social. Integración, exactamente, es lo que no se da, yo creo. Pero por lo menos, desde el punto de vista cuantitativo, se da una mayor mezcla. O sea, podemos decir que en el mismo espacio conviven personas de orígenes socioeconómicos diferentes. De ahí muchos de los teóricos toman ese punto para decir es algo positivo, que puede llevar a un intercambio, a una mayor interconexión entre gente diferentes o no. Pero es muy cuestionable. Es muy cuestionable. Sí. Tú decías, en realidad, tú ya desde el inicio colocabas que el concepto era utilizado para describir este fenómeno, no en su proceso integrativo, que además nos dice Efi que normalmente no se da, sino en su dimensión de desplazamiento de personas. Ayúdanos a entender por qué se da este desplazamiento, porque en principio hasta ahora lo que hemos visto es que actores, sobre todo privados, invierten dinero para elevar
el valor de una zona urbana determinada. ¿Cómo se da el proceso de desplazamiento? Sí, claro. Cuando las empresas privadas realizan inversión, ya sea para remodelar un predio, una vivienda, o para construir un edificio con mayores niveles de altura, eso lo que va a dar como resultado es de que a las personas que habitan ahí les incrementen el precio de la renta, o los precios de venta se están incrementando. Entonces la población ya no puede tener acceso a mantenerse porque se están aumentando los precios de renta y por tanto también están aumentando los servicios básicos. Eso suponiendo que no sean propietarios del inmueble. Sí, claro, claro. Y cuando no son propietarios también se habla de un desplazamiento. Es que también la dimensión de desplazamiento la tenemos que entender. O sea, hablamos de desplazamiento directo, que es cuando la población residente ya no tiene la capacidad económica para mantenerse, para pagar tanto la renta como los servicios. Los ingresos no me dan para vivir en donde vivía. Sí, claro, pero también podemos hablar de desplazamiento indirecto. Okay. En ese sentido es indirecto, o también lo llaman desplazamiento exclusionario, en el sentido de que se está revalorizando de tal manera la zona que mucha población queda al margen de poder adquirir una vivienda, tanto con propietario, comprarla, como poder instalarse ahí y rentarla, ¿no? Entonces también estamos hablando de que se están creando espacios exclusionarios o que están siendo destinados para una población de medianos ingresos y altos, ¿no? Entonces en ese sentido también podemos entender la dimensión de desplazamiento, ¿no? Hablamos de un desplazamiento directo, pero también hablamos de desplazamiento indirecto, ¿no? El punto es importante. Tú habías hecho una y otra vez en dos dimensiones de tus intervenciones alusión a la omisión estatal. Es decir, a que esto sucede, digamos, como una dinámica de inversión privada para generar un incremento en el valor de bienes y obtener una ganancia. Y en dos momentos nos has dicho, bueno, el Estado permitió el deterioro que, digamos, tiene deprimidas esas zonas desde el punto de vista económico, pero también nos dijiste, y el Estado no conduce el proceso de inversión. ¿Cuál debería de ser el papel ideal del Estado ante estos fenómenos? Es fundamental, especialmente en esas zonas, si las consideramos que son zonas habitadas por personas de bajos recursos, ¿no? El Estado, como su papel es redistribuir la riqueza, ¿no? Capta impuestos. Idealmente eso nos gustaría que hiciera el Estado. Sí, capta impuestos, o sea, tiene los recursos y tiene, de alguna forma, que redistribuir, ¿no? de lo mejor que se puede, porque no solo nuestras ciudades, sino nuestro continente es el más desigual en el mundo. Eso se ha dicho, y ahorita con lo que salió del libro el año pasado, de Oxfam, de Tomás Piketty, ¿no? Y el de Piketty como libro está grande. Llamando la atención a eso, y nuestras ciudades sí son también una muestra de eso. Entonces, pues es fundamental, más que nada en nuestros países, el papel redistributivo del Estado. Entonces, si no está conduciendo de forma muy rigurosa, ¿no?, todo lo que está sucediendo, las inversiones, la planeación, entonces vamos a tener precisamente intervenciones del capital que, como dije, legítimamente pues va a buscar la mayor ganancia y no más. O sea, no podemos esperar más. No va a tener ningún otro tipo de objetivo colateral socialmente generoso, benéfico, digamos. ¿A dónde se van los desplazados? Los desplazados. Sí. Ese me parece que es Vivían, un tema... según nos decían y entendíamos, en una zona geográficamente bien ubicada de las ciudades, lo cual la hace atractiva para la inversión privada, incluso, nos decías, con edificios que pueden tener además un valor en sí mismo, históricos y demás. Ese era su entorno de vida. ¿Qué les queda una vez que la inversión privada llega a recuperar, permítanme decirlo así, desde el punto de vista económico, estas zonas deprimidas? Sí, les decía que ese es un tema un tanto delicado y precisamente en cuestión metodológica, porque digamos que no existe mucha discusión al respecto, precisamente de darle el seguimiento hacia dónde se dirige esa población desplazada. Existen algunos estudios en los que se intenta ver una relación entre gentrificación y segregación, en el sentido de que los desplazados de las áreas centrales se dirijan hacia las periferias de las ciudades, en donde el acceso al suelo es más económico. Pero, digamos, datos duros que se encuentre o que nos fundamenten esto es muy escaso, ¿no?, en América Latina. Pero principalmente sí se dirigen hacia las periferias, hacia donde puedan acceder a una vivienda. Hacia donde, ¿no?, hay, digamos, un sector de desarrollo económicamente más accesible, pero me imagino con menos servicios, ¿no, Efi? Sí, exactamente. Eso es un tema muy importante. Por eso creo que es fundamental intentar retener esas personas en su lugar. Los vecinos que están organizados ahí, una gran red de vecinos organizada, están reclamando
el derecho al arraigo. Ellos dicen que debe de existir algo así y creo que es muy, muy válido de sostener que el arraigo es importante. En ese sentido del desplazamiento creo que hay algo muy interesante. Muchos dicen, sube el valor, la gente vende. Puede ser que medio obligado obtiene unos recursos, pero yo creo que no se vale decir que en una población vulnerable económicamente, la presión económica los hace renunciar a otras cosas que tienen sus lugares. Por eso ellos dicen derecho al arraigo, ¿no? Que estén protegidos y que no a través de una oferta inmobiliaria, una oferta económica que no siempre es la mejor, ¿no? Porque los inmobiliarios también llegan a comprar en el momento cuando es bajo el precio, ¿no? Pero yo creo que no es válido, no es justo presionar a esas personas a través de lo económico a dejar sus redes sociales, ¿no? Todas sus amistades, todo el apoyo, la solidaridad que tienen. Hay estudios, por ejemplo, que dicen que el 45% de las personas del sector popular generan sus redes en un espacio muy próximo a la vivienda, mientras que los de los mayores ingresos tienen una red muchísimo más amplia espacialmente, ¿no? Por todas las posibilidades. Entonces les quitamos algo muy importante y además, como dices tú, lo más probable es que se van a ir a zonas periféricas y van a hacer un círculo vicioso de ese problema que tenemos, ¿no? Separamos la vivienda de las fuentes de empleo, entonces se generan los trayectos, pobreza del tiempo, que la gente pierde muchísimo tiempo en los trayectos y eso afecta a esas familias de veras de forma muy considerable. Me parece muy interesante lo que hemos visto hasta ahora. Creo que hemos podido entender, quienes no somos expertos en el tema, de qué se trata el fenómeno y a qué se refiere el concepto. Les propongo que hagamos un corte y regresemos, mirando esta dimensión de conflicto social que planteabas desde un inicio, tratando de reconstruir una perspectiva de derechos, que me parece que es a lo que te referías ahora, Efi, y algo muy importante antes de cerrar nuestro programa, pensar qué está pasando en México y en nuestras ciudades y en no solamente en el Distrito Federal, sino en las grandes urbes mexicanas.